En 2001, Xbox se lanzaba al mercado junto al que sería uno de los juegos más influyentes de las últimas 2 décadas, y por eso hoy toca dedicarle un vídeo al genial título de Bungie y al estreno del jefe maestro. Sed bienvenidos a Canal Freaks. Bungie se formaba en 1990 de la mano de Jason Jones y de Alex Seropian, centrándose durante sus primeros años en creaciones realmente sencillas que estarían destinadas a máquinas de Apple. Esta primera hornada de títulos les sirvió principalmente como forma de entender el medio y a modo de experiencia, pero no conseguirían un mínimo de repercusión comercial hasta 1994 con Marathon, un shooter en primera persona que llamó la atención por contener una historia muy detallada, a la que se accedía a través de terminales diseminados por el escenario, y por ser de los primeros FPS en incluir una vista libre controlada con el ratón. Y es importante hacer un inciso en Marathon porque sería la semilla que años más tarde les llevaría a definir muchos de los detalles de Halo. Y es que en Marathon ya encontrábamos aspectos como una trama de ciencia ficción en la que participaban humanos, razas alienígenas milenarias e inteligencias artificiales. Debido a esto, no son pocos los fans de la serie del jefe maestro que han especulado con la posibilidad de que la historia contada en esta saga perteneciese al lore de su futura franquicia. Aunque es de recibo afirmar que esto nunca ha sido así, ya que las razas, lugares y fechas de Marathon hacen imposible encajar su lore con el del futuro Halo. Pese a que recibieron cierta atención por parte de los medios ya que contaron con un relativo éxito de distribución, sobre todo con Marathon 2, que llegó a aparecer en compatibles, ningún juego de la trilogía se llegó a convertir en un superventas, y es por eso que en Bungie probaron suerte con otro género prolífico, el de la estrategia en tiempo real, aunque esta vez ampliando sus miras en torno al mercado de PC. Así nacía en 1997 Myth, The Fallen Lords, un RTS de corte medieval fantástico que se centraba en el uso de unidades especializadas y que dejaba de lado la gestión de recursos tan propia del género. Myth resultó muy novedoso por el sistema de cámara libre y de espacio tridimensional que le aportó a los RTS, además de por resultar inmensamente llamativo en relación con sus acabados gráficos y por aportar un modo multijugador destacable. Fue un juego que recibió abundantes premios y elogios de la prensa especializada y que terminó por convertirse de forma limitada en su primer éxito comercial, motivo por el que en 1998 lanzarían una continuación, Soul Blaster, que mejoraría en todo a su predecesor, repetiría su estatus de juego multipremiado y vendería aún mejor. Tras esto, y ya asentados como un estudio con cierto renombre, decidieron cambiar de aires y centrarse en producir algo completamente diferente. Y de esta forma crearon Oni, un juego de acción en tercera persona que contendría un sistema de combate cuerpo a cuerpo tan rico y complejo como el de un juego de lucha, y que tomaría su inspiración conceptual de obras como el film Matrix o del manga Ghost in the Shell. Oni llegaría al mercado en 2001 y pasaría a convertirse en su primer lanzamiento para videoconsolas, pero mientras desarrollaban este título, a la par, trabajaban en lo que sería su próximo juego de estrategia, Halo. Y sí, el enfoque inicial de Halo era el de un juego de estrategia que tomaba su base funcional de Myth, un entorno 3D con cámara libre y en donde controlaríamos unidades especializadas, y en donde se añadiría una historia o una trama de ciencia ficción. Esto comenzaba a suceder desde finales de 1998, y en este momento Halo se asemejaba bastante a un Command & Conquer, pero decidieron construir un terreno más complejo dentro de un entorno más amplio y comenzaron a jugar con la posibilidad de mezclar la gestión de tropas con la opción de controlar en tercera persona a cualquier soldado.
y de esta forma empezaron a conformar un simbionte entre un juego de acción directa y uno de estrategia. Pero no acabaron aquí los cambios. Observando el mundo de posibilidades que se añadían al controlar directamente un soldado, empezaron a probar con el control en tiempo real de vehículos y con la posibilidad de cambiar entre distintas armas. En algún momento indeterminado de la producción, seguramente al tener finalizada la primera versión del guión del juego, se optó por concederle el protagonismo a un único soldado, el jefe maestro, y el resto obedecerían sus órdenes o actuarían controlados por la inteligencia artificial. Intuyendo que tenían algo poderosamente llamativo entre manos, decidieron realizar presentaciones a puerta cerrada del proyecto, lo que propició que la mismísima Apple se interesase de pleno tras verlo en movimiento. Tanto fue así que durante 1999 Apple mostraba en sus conferencias un prototipo de Halo funcionando en tiempo real sobre sus máquinas, como reclamo en relación a la potencia gráfica de sus futuros sistemas. Halo, en su extraño formato de RTS y de acción en tercera persona, sería lanzado durante el año 2000 para Mac y PC y sería distribuido por Take-Two. Pero sucedió algo imprevisible. Microsoft contactó con Bungie y mostró interés en conocer a fondo el videojuego que estaban desarrollando. Y es que en 1999 los cazatalentos de Microsoft se dedicaron a peinar todas las ferias tecnológicas del momento en busca de proyectos para su futura Xbox. Y cuando dieron con Bungie, se interesaron de inmediato. A partir de aquí, y de forma bastante precipitada, Microsoft se encariñaría con el proyecto, pondrían a Bungie al día sobre el lanzamiento de su inminente Xbox y les lanzarían una oferta de compra. Así, y estando ya en el año 2000, Bungie pasa a pertenecer a Microsoft y empiezan a darle nuevos enfoques al proyecto Halo. Reestructuran el diseño de niveles, lo replantean desde un punto de vista en primera persona y descartan todas las opciones relacionadas con un juego de estrategia. El guión, la ambientación y la mayoría de los diseños se mantienen, pero adaptan el juego acorde a lo que demandaba el mercado en esos momentos y a lo que exigía Microsoft. Tener su propio first-person shooter y que sirviese como reclamo para llamar la atención de los jugadores de PC. Y es de esta forma como en 2001, Halo llega al mercado con el estreno de Xbox y se erige como el lanzamiento estrella de la nueva consola, como uno de los shooters mejor valorados del momento y como uno de los títulos más originales dentro del género. Y es que Halo, y sin exagerar ni un ápice, realmente lo tenía todo. Unos controles perfectos para ser jugados con un pad, unas calidades gráficas excelentes, una banda sonora sobresaliente, un lore interesante y un diseño conceptual altamente diferenciador. Era un producto redondo que estaba destinado a comerse el mundo, pero vayamos por partes. En Halo se nos pone en la piel del jefe maestro, un combatiente modificado genéticamente que viaja a bordo de una nave que acaba de realizar un salto interestelar a ciegas, sin un rumbo concreto, y que es perseguida por una serie de razas alienígenas conocidas como el Pacto. Esta nave acaba de escapar de Reach, un bastión tecnológico de la humanidad que ha sido tomado por las fuerzas alienígenas, y han escapado sin rumbo para evitar que el Pacto pudiese detectar las coordenadas de cualquier otro lugar estratégico para la humanidad, incluida la Tierra. Es de esta forma que acaban llegando a un sector desconocido en el que se halla una extraña estructura que parece un hábitat artificial con forma de anillo, y en donde se ven forzados a refugiarse tras el ataque del Pacto, quienes han conseguido seguir a la nave en su huida. Es en el momento en el que deciden abandonar la nave para refugiarse en el anillo cuando comienza la aventura. Una breve intro en donde vemos cómo el ejército humano se prepara para el desembarco dará paso a que nos situemos dentro del rol del jefe maestro, el último de los Spartans y el protagonista principal de la aventura, con quien deberemos ir al puente a recoger a la inteligencia artificial que viaja junto a nosotros, Cortana, y recibir instrucciones del almirante Keyes, quien nos ordenará la evacuación inmediata y la protección de Cortana. Llegados a este punto, la única crítica que yo podría hacerle a Halo tiene que ver con la manera en la que se expone la trama, y es que resulta relativamente complicado saber qué ocurría exactamente de inicio, ya que el juego empieza cuando los humanos iban a abandonar la nave, sin detalle alguno in-game sobre los sucesos anteriores, y cuya explicación debíamos encontrar a modo de resumen dentro del manual del juego.
Una vez abandonada la nave, en una fase de desarrollo lineal, el juego empezaba a mostrar facetas propias que no eran para nada típicas dentro del género, como permitirle al jugador desplazarse por amplios mapas a pie, en primera persona, o en vehículos, en tercera, seleccionar algunos objetivos en base a su prioridad y disfrutar de una variedad de situaciones que podían combinar la infiltración, la exploración o las batallas entre facciones. A conjunto, Halo implementaba un sistema de control brillante. Una limitación de 2 armas, parte de la gracia del título era que no abundaba la munición. Un sistema de juego que potenciaba el uso de las granadas y que las convertía en el ataque secundario, sin tener que preseleccionarlas como en el resto de FPS, y que incluía un escudo recargable para nuestro protagonista. Si este escudo se debilitaba del todo, pasábamos a perder puntos de la barra de vida, que se curaba con botiquines. Pero bastaba con esperar unos segundos a cubierto para que se recargase. Eso sí, en el momento en que volviésemos a perderlo, nuestra vida sería menor y por lo tanto nuestro aguante a los disparos o a los golpes también. Este sistema de recarga recibió algunas críticas en su momento, debido a que algunos usuarios afirmaban que con esto menguaría la dificultad, pero la realidad es que estaban completamente equivocados, ya que jugando en dificultad alta o normal, ese escudo apenas aguantaba un par de ataques, por lo que preservarlo o recargarlo se terminaba por convertir en un estilo de juego que le daba un valor extra al uso de las coberturas, sin por ello menguar de forma alguna la dificultad. Junto a esto, se añadió un sistema de lucha cuerpo a cuerpo que también contaba con mucho más peso y efectividad en juego del que solían darle otros títulos. Y esto a pesar de su enorme sencillez, pero aportaba un dinamismo extra que era marca de Halo. En definitiva, era un juego que penalizaba el ir constantemente a pecho descubierto, que fluía como pocos y que alternaba como ningún otro un sistema de fuego con armas a distancia, uso de granadas y lucha cuerpo a cuerpo. Sumemos un control más arcade, realmente divertido, al controlar los vehículos, una inteligencia artificial bastante resolutiva para la enorme cantidad de aliados que aparecían durante el juego y unos enemigos del todo efectivos. Y es que en Halo, pese a todo lo dicho, el sistema que de verdad balancea el juego y lo hace especial es el que controla y presenta a los enemigos, de forma que distribuye siempre su aparición entre alienígenas pequeños sin escudo, más grandes y veloces con él y con posibilidad de recargarlo como el jefe maestro, junto a otros enormes y altamente resistentes, sumando que prácticamente todos pueden aparecer con variaciones de rango que los convierten en más rápidos, resistentes o feroces. Halo es un juego en el que existe un mundo de distancia entre jugar al nivel más bajo de dificultad y al más alto, ya no solo porque nuestro protagonista sea más vulnerable, sino también porque los enemigos se comportan con unos patrones más lógicos y son mucho más letales. A mi modo de ver, todo esto ya lo convertía en un juego prácticamente perfecto en términos jugables, y posiblemente se convirtiese de inmediato en el mejor FPS para consolas desde la aparición del mítico 007 GoldenEye, pero hay que seguir sumando y detallando otros aciertos. Veréis, yo siempre he pensado que Halo a nivel estético era espectacular, pero a la vez era consciente del nivel de rupturismo que propusieron en Bungie, porque no era normal que en un juego en primera persona de corte épico bélico se empleasen paletas de color ricas en tonos lila, verdes metalizados o azules eléctricos. Y en Halo, esto es lo que más llamaba la atención a primera vista. Resultaba increíblemente fresco el uso del color empleado, y a la vez lo convertía en algo único. Si bien hay quien piensa que esto lo transformaba en un juego de aspecto demasiado alegre, lo cierto es que esos colores y esos efectos eléctricos y de plasma se fusionaban constantemente con pasajes oscuros, con vacíos inmensos y con una atmósfera aterradora en algunos momentos. Halo, pese a su paleta, resultó en un juego de contrastes casi imposibles, en donde se combinaban bellos y vívidos paisajes exteriores con otros de inmensa oscuridad sepulcral. No debe ser sencillo diseñar algo así, y puedo entender que exista alguien a quien no le guste, pero a nivel de calidades, lo que lograron con el uso del color es de 11 sobre 10. Irremediablemente unido a esto nos encontrábamos con unos diseños de espacios y de arquitectura igual de impresionantes, con enormes estructuras de inspiración faraónica pero siempre impregnadas de un acabado alienígena sin igual.
La fusión entre tecnología y arquitectura es sencillamente increíble y la sensación constante de estar ante algo de enormes proporciones se potencia gracias a estos diseños. La guinda a todo esto es que cuando esos pasajes que imitan ser titánicas tumbas de saber de alguna civilización posiblemente extinta, les unes una banda sonora que mezcla los cantos gregorianos con un efecto de reverberación y de eco típico de una gran capilla o de un altar, se magnifica por 100. Y es que la banda sonora de Halo es de otro planeta y posiblemente sea de lo mejor que se ha compuesto durante este siglo. Es un sonido que ayuda a crear momentos épicos, con sus potentes y graves sonidos de cuerdas, que potencia los momentos de exploración y que ayuda a convertir al juego en algo que trasciende más allá. No tengo palabras para definir correctamente el magnífico trabajo que llevó a cabo Martin O'Donnell. Para remate absoluto, Halo iba descubriendo poco a poco una trama que resultaba imprevisible, pero que terminaba impactando en el jugador y que lograba hacerle sentir protagonista de algo enorme y de un peligro sin igual. Es una pena que en Bungie no potenciasen un poco más la narrativa, algo que mejorarían sustancialmente a partir de la segunda entrega, porque Halo cuenta con una historia que parece extraída de la fusión con algunas de las mejores historias del genial Asimov y Robert Heinlein, junto a una suerte de relatos épicos con base en la antigua Grecia o Esparta. Tampoco quisiera olvidarme de alguno de los aspectos técnicos más llamativos del juego, que sorprendió mostrando un sistema de iluminación dinámica sensacional, unos efectos de reflexiones en superficies metálicas que resultaron muy atractivos, y un uso de la emulación de volumetría en las texturas, que hasta ese momento no era para nada lo habitual, junto a una suerte de efectos de rayos de sol sumamente llamativos. Si bien suele referenciarse a Halo como el videojuego que revolucionó los modos multijugador por conexión en videoconsolas, lo cierto es que esta primera entrega apareció inclusive antes que el sistema Lite de Microsoft, y que sus modos principales pasaban por el uso del System Link con hasta 16 jugadores enfrentados, o en modo campaña cooperativa dobles, y en split screen con hasta 4 participantes en modo versus. Es decir, se le suele atribuir este éxito, pero no es correcto, ya que esto lo conseguiría la saga a partir de la segunda entrega, y en forma de éxito absoluto con la tercera. Por todo lo comentado, Halo fue ganando popularidad y caché, llegando a ser considerado como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, y la verdad es que, visto con perspectiva, es innegable que rozaba la perfección, teniendo en cuenta los estándares y las limitaciones de su tiempo. Fue uno de esos pocos videojuegos que trascendió más allá de su ámbito, consiguiendo poco a poco un hueco dentro de la cultura popular e inspirando a futuros desarrolladores, que terminarían emulando sus sistemas de juego en cientos de obras. Mi recomendación es que, si podéis, os hagáis con una copia del original para la Xbox clásica, ya que muchas de las revisiones que han aparecido posteriormente alteran su aspecto, recortan detalles y no permiten contemplarlo tal y como fue. Pero si esto os resulta imposible, tenéis una estupenda versión en el recopilatorio de la saga Halo, que permite jugarlo en su versión mejorada o en la original. Y poco más puedo añadir, aparte de que hay títulos que realmente merecen ser rejugados para analizarlos, y este es uno de ellos. Así que, dicho esto, no me queda más que daros las gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!